O sea, eso es un culto, no me digan que no, o sea, uno tiene que... Hola, mi soy Andrea y bienvenidos a mi canal Libros y Lágrimas. Y hoy voy a hacerles un resumen de mis lecturas de julio y de agosto. Decidí unirlos porque a final de julio no tuve tiempo y en agosto tampoco leí tantos libros, entonces mejor hacerlos todos juntos y ya. Vamos a empezar. El libro que leí fue Fatty Legs de Christy Jordan Fenton y Margaret Pokiak Fenton, y es una historia real, la historia de Margaret, y de cómo ella, que era miembro de una de las tribus Inuit, la enviaron a un colegio residencial para reeducarla. Ella quería ir, ese es uno de los casos que ella fue voluntariamente porque los papás le decían que no fuera, y ella fue y terminó siendo una experiencia horrible porque lo que pasaba en estos colegios es que trataban de civilizar a niños nativos americanos o de la primera nación, como es más popular decirles ahora. Y es una cosa que creo que ya todos sabemos que pasó no solo en Estados Unidos, sino de otras formas y formas horribles en toda América. Y bueno, cuenta la historia de ella, pero es un libro para niños. Igual es muy lindo y es fácil de leer. Es lindo porque el final es lindo, pero la verdad pasaron un montón de cosas horribles como era de esperarse. Pero todo esto lo leí porque a principios de julio encontraron muchas fosas comunes y muchas tumbas de niños de la primera nación en colegios residenciales, y se armó un escándalo gigante y salieron a la luz muchas de estas historias. Entre estos, este libro que pues no salió a la luz, sino que empezó a ser recomendado. Me gustó bastante, le puse 4 estrellas y creo que es una cosa importante que se sepa más. Y no sé si se vieron mi último haul, pero en ese haul hablo de un libro que compré para aprender de ese caso, de eso en el caso específico de Colombia, entonces si lo leo les contaré. Y Breaking the Da Vinci Code de Darrell L. Buck, este fue un audiolibro. Y no sé por qué terminé buscando libros de conspiraciones religiosas, pero esto lo que hace es explicar cada uno de los puntos del Código Da Vinci y de todas estas cosas que el Código Da Vinci alude que fue una conspiración de la iglesia. Lo explica punto por punto y habla de por qué no fue una conspiración. Me gustó, le puse 3 estrellas, no le puse más porque todo lo que hizo el autor y todo lo que el man investigó es muy importante, pero la verdad me gusta más pensar en la conspiración. Ese es el objetivo de mi parte, pero fue algo chévere de ver, y la verdad es bien interesante todo lo que el man habla y toda esta historia de la Biblia y todas estas escrituras que él saca. No sé qué es verdad y qué no, pero pues vale la pena. Pues leí Departed Earth de Anjali Enjeti y no entiendo por qué más gente no está hablando de este libro, porque es muy bueno. Es sobre, en el marco de la partición de India y Pakistán, pues hay varias historias, hay 4 historias que se unen, pero empieza con una niña. Ella es india y ella tiene no sé cómo decir esto. Ella está muy a favor de que las personas que no son solo hindúes estén en India, y los papás siempre le han inculcado este pensamiento, pero luego un montón de cosas pasan y hacen que ella termine muy metida en todo el conflicto, y luego años después hay personas que terminan conectadas con ella y con su historia. Es bastante triste, pero si son fans de los libros de Jaled Hosseini, en especial de Mil Soles Espléndidos, creo que este es un libro que les puede gustar mucho. Le puse 4 estrellas. Es súper cortico, creo que no tiene ni 200 páginas, y es un tema del que no había leído tanto en el pasado, y fue chévere meterme y averiguar más de esto y aprender dentro de toda esta historia que fue muy triste. Que es de esos libros donde nunca nada bueno pasa, que uno empieza a leerlo, pasa algo malo y luego pasan cosas peores y peores, y uno solo piensa cómo es posible que las cosas para los personajes se puedan poner peores, y se ponen peores, pero que es un buen libro si no es un libro que lo hace llorar a uno. Después leí Go the Distance de Meg Kalonita, y es un libro, parte de una colección de libros de Disney que se llaman Historias con un giro. Entonces lo que hacen es que cogen la historia de una película de Disney y le dan un giro para hacer algo diferente o algo más o menos después de que se acaba la película. Y este libro es sobre Hércules, y es una historia sobre cómo Meg se tiene que convertir en una diosa griega, porque obviamente voy a spoilear Hércules. ¿Cuántos años tiene esa película? Estoy segurísima que esa película puede estar teniendo mi misma edad. Entonces bueno, voy a spoilear Hércules. Y como ustedes saben, al final de Hércules, a Hércules le ofrecen ser un dios y él dice que no para quedarse con Meg, pero en este caso Hércules dice que sí. Y Hera,
claramente Hera, porque la era de Disney es completamente diferente a la era de la mitología. Hera le ofrece a Meg la posibilidad de convertirse en una diosa si ella cumple unas tareas. Y es esa historia, creo que le di 3.5 estrellas, me pareció entretenido, pero no es nada del otro mundo. Y también es que odio este libro tan chiquito y la letra así. Era raro leer sobre los dioses griegos en donde todos eran buena gentes, pero igual es algo entretenido, en especial si les gustó la película de Hércules. Después está Víctimas de la Benevolencia, de Elizabeth Furniss, y es sobre un colegio específico de estos que les hablaba en Fairy Lakes, de estos colegios residenciales donde pasaron muchas cosas raras y muchos niños fueron maltratados. El colegio era tan pesado y los maltrataban tanto que muchos se trataron de escapar, otros se trataron de suicidar, y la gente decía, sí, se supone que todo en este colegio es tan bueno y si ellos los tratan tan bien, y es lo que tienen que hacer con los indígenas, porque los niños están prefiriendo suicidarse a seguir ahí. Entonces, pues no es historia, sino es una mirada de cerca a lo que pasó, con testimonios de las personas que estuvieron ahí, de los papás de las víctimas, y transcripciones de los comunicados oficiales que daba el colegio. Es bien duro de leer. Creo que le puse 4 estrellas. Ahora no me acuerdo cuántas estrellas le puse. Sí, le puse 4 estrellas. Tampoco es tan largo. No, le puse 3 estrellas. Y mi reseña dije: estoy triste, nadie me hable a menos que sea para invitarme a tumbar estatuas de colonizadores alrededor del mundo. Total, odio a los colonizadores. Vamos a tumbar estatuas. ¿Quién se une? Después leí Son las prisiones obsoletas, de Angela Davis. Angela Davis, yo creo que en mi nada informada opinión, es de las personas más brillantes que existen. No he leído tantos libros de ella, he leído más que todo artículos, pero siempre quedo asombrada con lo inteligente y las ideas tan... No creería que son revolucionarias, porque ella solo está diciendo la verdad, solo que a la gente no le gusta escucharla. Pero este libro es sobre cómo las prisiones no sirven porque no cumplen los fines de la pena. Y esto también es vainas de derecho de las que nadie quiere saber, pero si algo me gusta, de las pocas cosas que me gustan del derecho, es el derecho penal y todo el tema de las penas. Y creo que Angela Davis pone verdades muy fuertes, y yo soy muy de la idea de que es completamente necesaria una reforma al sistema de prisiones, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. El tema de Colombia, ya no voy a entrar en detalles, pero sí creo que la prisión, como está concebida, como la tenemos concebida, no sirve. Y una de las cosas que ella dice es que nosotros creemos que es obligatoria. O sea, ya la damos muy por sentada, y es tipo, la gente tiene que ir a prisión. Y si uno se sienta a mirar, las prisiones no sirven para lo que se supone que deben servir. Entonces ella aboga por una reforma completa al sistema penitenciario que acabe las prisiones. Hay muchas cosas de las que estoy de acuerdo con ella, otras que me dejan pensando, pero es chévere ver la perspectiva, y como les digo, siempre me parece interesante escucharla a ella porque es muy inteligente y es de lo mejor que existe en términos de justicia social. Después leí En diciembre llegaban las brisas, de Marvel Moreno, y me decepcionó muchísimo, muchísimo. Este era un libro al que yo le tenía mucha fe, y yo ya lo tenía planeado leer, pero lo estábamos leyendo en mi club de lectura, y creo que si los de mi club de lectura me están viendo, pueden compartir conmigo el sentimiento de que todos quedamos muy frustrados y decepcionados por este libro. Voy a empezar con lo estúpido y luego voy a las cosas de fondo. Este libro usa mucho el verbo colocar. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la necesidad de usar el verbo colocar, de poner? Colocar es de las palabras más horribles. Yo creo que colocar es de los mayores impedimentos al desarrollo del mundo hispanohablante, porque es una palabra asquerosa y no entiendo por qué la gente la usa cuando simplemente pueden decir poner, y en la mayoría de los casos cuando quieren decir colocar es poner. Entonces eso me molesta muchísimo, y me molestaba muchísimo en este libro. Otra cosa que me molestó mucho de este libro es que creo que nunca, o por lo menos en mucho tiempo, había leído un libro con personajes que me importaran tan poco como este. La primera parte del libro, y no es la primera parte, el primer corte que leímos para mi club de lectura, me gustó bastante, pero luego todo se dañó, y a mí me pone muy triste ver esas historias donde cogen a las mujeres y las reducen a nada, y eso fue lo que pasó por todo el libro. Además, no entiendo por qué existía el personaje principal, que no es el personaje principal, es la narradora.
no sé, era muy obvio que era la autora, y no solamente porque fuera obvio me molestaba, sino porque la existencia de este personaje no tenía ninguna relevancia en la historia, solo era la autora no queriendo hacer un libro en tercera persona sin un narrador que estuviera ahí. Entonces se me hizo súper aburrido, le puse 2 estrellas, pero no lo recomiendo para nada. Siento que fui engañada por la gente que dice que Marvel Moreno es buena. Igual me han dicho que los cuentos de ella son mejores, pero este libro, creo que si el libro tuviera 400 páginas menos, creo que tiene como 430, 442. Si el libro tuviera 300 páginas menos sería muchísimo mejor, porque la mayoría de las cosas que pasan son necesarias y es solamente la autora adornando de forma excesiva la escritura, porque no aporta nada de fondo a la historia y ni siquiera es escrito de forma linda como para que yo diga que sus adornos valen la pena. Se los recomendados, en verdad, no se lean este libro. Hay 1000 libros mejores de autores colombianos que no sé cuáles son porque no las leo, pero debería leerlos, y si algún día los encuentro se los voy a contar. Sí, Everybody Else is Perfect de Gabrielle Korn. Gabrielle Korn fue editora en jefe de la revista Nylon, y ella trató de cambiar muchas cosas, pero luego se dio cuenta de que la revista no quería cambiar y que el mundo de la moda era muy difícil, y una cosa muy fea y era que la estaban usando como token para hacer que la marca fuera diversa, porque es una cosa que las marcas hacen mucho, y es usar a estas personas como su token de diversidad a pesar de que en el fondo no quieren hacer nada. Me pareció muy interesante que ella hablara de todo a fondo de la industria de la moda y de lo que fue para ella ser una persona lesbiana en esta industria, en especial porque se supone que, o sea, no se supone, pero es muy normalizado que las lesbianas no sean femeninas, y ella luchó mucho con eso y habla de su lucha con eso, con su identidad, con todo lo que fueron sus trastornos alimenticios. Leí 3 estrellas, fue interesante de leer, les recomiendo si les gusta todo el tema de la moda y de la industria de la moda, pero tampoco es nada del otro mundo. Igual siento que no, o sea, me molesta cuando hago eso, cuando veo que un libro no es nada del otro mundo, porque igual fue chévere, igual lo disfruté. Lo leí en audiolibro, está en script y fue chévere para pasar el rato, me gustó, pero pues 3 estrellas. Después leí Feminismo Blanco de Kovac, y este libro me fascinó, leí 4.5 estrellas. Amo que la autora se haya metido tanto y haya hecho esta investigación sobre la necesidad de interseccionalidad en el feminismo. Ella habla del feminismo blanco como un estilo de vida y hace una crítica a muchos ámbitos, pero por ejemplo uno de esos, y creo que es una de las formas más fáciles de identificar el feminismo blanco, y son en marcas como por ejemplo lo es Victoria's Secret, o como estas influencers que hablan del empoderamiento femenino pero lo dejan limitado al empoderamiento, cuando el feminismo tiene que ser muchísimo más que esto, porque si nos quedamos en que el feminismo es igualdad de los sexos, estamos dejando a mucha gente y las necesidades de justicia de muchas personas por fuera. Ella habla, por ejemplo, estos casos en donde marcas como por ejemplo Victoria's Secret se lucran de la idea de empoderamiento femenino, y en el fondo lo único que hacen es vender una imagen que no solamente hace mucho daño en términos de lo que hace sentir a las mujeres que no están dentro de este parámetro de belleza, sino la forma en la que ellos tienen producciones tan poco éticas y tienen fábricas en Bangladesh y maquilas en donde explotan gente. Y eso es una cosa que pasa mucho en el feminismo blanco, y es que, o sea, todas las personas, y me incluyo porque yo por muchísimo tiempo estuve creyendo y defendiendo los ideales del feminismo blanco, es que olvidamos que no todas las personas tienen las mismas ventajas que nosotros. Obviamente las mujeres sí somos un grupo oprimido, pero hay personas que necesitan más del feminismo y solamente lo dejamos ahí, no estamos haciendo absolutamente nada por ellas. Después leí We Hunt the Flame de Hafsa Faisal, A la Casa del Fuego. Este libro me encantó, es de un país de fantasía basado en Arabia que se llama Arahuilla. Yo nunca he podido pronunciar el nombre de este país, Arahuilla, y este país una vez tuvo magia, pero esa magia se desapareció. Entonces es de cómo 2 personas que aparentemente serían enemigos y están en bandos diferentes, por decirlo así, tratan de llevar esa magia otra vez a la huilla como parte de una misión. Me encantó, 5 estrellas. Estoy en este momento leyendo la segunda parte, me está encantando, además de que me encanta como la fantasía que está saliendo en este momento tiene muchísima más representación y cómo podemos oír voces diferentes. Después leí Get Alive, Chloe Brown, y este libro fue pésimo, le puse 1 estrella, y en Goodreads no se pueden poner solo estrellas. Yo le hubiera puesto a este libro 0 estrellas, pero le voy a poner 1 estrella por la representación. Es terrible, es pésimo. Ni siquiera todo el porno que había me hizo
poder disfrutar este libro. No, es terrible, o sea, yo odié a los personajes, no le vi nada de química, toda la forma en la que se desarrolló la relación de ellos me pareció súper estúpida. Fue una tortura inmensa de leer. Creo que este libro definitivamente entra en mis peores libros del año. Pero pues como les digo, sí tenía mucha representación en términos de enfermedad crónica. De la protagonista es una mujer negra con, no sé si es obesa, bueno, ella es gorda, dejémoslo así. Ella es gorda y me gusta que pueden mostrar que estos personajes también, no que tienen derecho al amor, pero creo que en el romance eso está muy limitado. Pero lo que pasa es que el libro es una mierda, entonces no me deja disfrutar de nada de la representación porque solamente fue una tortura de principio a fin. No lo lean y no lean ningún libro de Talia Hibbert. Uno de mis amigos me dice que no le pareció tan malo el tercero de esta serie, de las hermanas Brown, que es At Your Age, Eve Brown. Pero yo no tengo ni el más mínimo interés de leer nada escrito por esta señora porque todo me llena de un cringe que ni siquiera las películas cristianas pueden equiparar. El siguiente libro que leí fue La pequeña comunista que no sonreía nunca, y es una mezcla de Lola Lafont. Es una mezcla de ficción y no ficción sobre la historia de Nadia Comaneci, que fue la primera persona en obtener un 10 en gimnasia artística en los Juegos Olímpicos. Antes se decía que el 10 en gimnasia no existía porque no había perfección en gimnasia, pero Nadia fue la primera que lo obtuvo y tenía solo 14 años. Además de que Nadia era ella era del equipo de Rumanía y Rumanía no tenía tanto bagaje olímpico. Además de que ella fue entrenada por Bela y Marta Caroli. No sé si lo han visto, pero este es un momento perfecto para recomendar uno de los mejores documentales del mundo, que es Atletada, y habla sobre todo el escándalo de acoso sexual en el equipo de gimnasia de Estados Unidos. Ahí hablan más sobre Bela y Marta Caroli, pero Nadia fue de las primeras personas que esté entrenada con ellas, y pues este libro cuenta toda la historia de ella, todo lo que fue los Olímpicos como tal, pero antes, y todo su entrenamiento, todo lo que estas personas maltratadoras que son Marta y Bela Caroli le hicieron. Pero es muy chévere, me gustó mucho que la autora le metiera esta parte de no ficción y dice tomar un poco de libertad creativa con el personaje de Nadia y con lo que Nadia era como persona. No sé, fue muy interesante de leer. Este libro lo encontré en Twitter, alguien lo recomendó y fue súper chévere de leer en el marco de los Juegos Olímpicos. Extraño los Olímpicos, pero se los juro que yo estaba a punto de que se me explotara la última neurona que me queda si volví a escuchar la palabra femenil en todas las narraciones de Claro. Es que no entiendo por qué dice femenil, pero me molesta muchísimo. Pero este libro fue 4 estrellas para mí y lo recomiendo mucho, en especial si les gusta todo el tema de deportes olímpicos, en especial gimnasia. Y la gimnasia es mi sueño frustrado, triste que yo no pueda hacer como Simone Biles, pero bueno, nada que hacer, será vivir a través de libros, como siempre hago. ¿Qué más? Y por último leí Cultish de Amanda Montell, y este es un libro sobre el lenguaje del fanatismo. Entonces, lo que la autora hace es que ella, pues su tesis, la tesis del libro, es que el idioma que usan las personas que hacen cultos, como por ejemplo lo que era Heaven's Gate, lo que era Jonestown o la familia de Charles Manson, es el mismo lenguaje que usan para apelar muchas otras cosas que nos damos cuenta, como por ejemplo los multiniveles o las clases de CrossFit. Ella no dice que eso sea un culto, pero que el lenguaje sí es muy similar, lo que es muy interesante porque yo siempre he pensado que el CrossFit es un culto, y también pienso que Herbalife es un culto, y más que todo pienso que la tribu de Camilo y los fans de Camilo son un culto. O sea, eso es un culto, no me digan que no. O sea, uno tiene que tener el cerebro lavado, a pesar de que la autora dice que ella no está de acuerdo con la frase de lavado de cerebro, pero uno tiene que tener el cerebro lavado para que le guste tanto Camilo como para ser parte de la tribu. Don't at me, pero es verdad. El caso es que es una propuesta interesante y me parece chévere ver cómo ella habla del poder del lenguaje y cómo el lenguaje puede ser usado tan fácilmente para manipular, y cómo la gente se deja manipular, porque es que uno es estúpido y uno se deja manipular fácil. Si ustedes se dejan manipular de mí no ustedes, pero toda la gente que se vio esa serie de Shadow and Bone, que me conoce en la vida real y que no tenía ningún interés en el research, esa gente fue manipulada. Lo siento, Amis, pero tenía que hacerlo. Eso fue todo por hoy. Espero que agosto y julio hayan sido buenos meses de lectura para ustedes. Ahora que lo pienso, creo que no leí tan poquito, pero siento que no leí con tanto amor como antes, porque a mí me gusta despertarme en el libro y no tuve esa oportunidad porque estuve muy ocupada. Entonces tengo la esperanza de que septiembre sea mejor. Les estaré contando. Muchísimas gracias por ver. Acá les dejo mis redes sociales por si me quieren seguir. Por favor suscríbanse y denle like. Los amo. Bye.